Bienvenidos a Fruta Astral. ¿Listos para una inversión profunda? Prepárense. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que ha cautivado a millones. Las casualidades no existen. Exacto. Y para esta inmersión nos adentramos en el libro de Borja Vilaseca, Un autor con más de 1,5 millones de seguidores, imagínate. que esperaban con ansias este lanzamiento, por supuesto. Claro, Para esta inmersión tenemos artículos, reseñas y el libro mismo. nada mal. Nada más. ¿Y cuál dirías que es nuestra misión en esta inmersión? Bueno, pues desmenuzar las ideas principales del libro, ¿no? Entender esa distinción que Vilaseca hace entre religión y espiritualidad. Ajá. Y explorar ese concepto tan fascinante del ego como un dictador de nuestras percepciones. Exacto. Y una de las primeras cosas que me impactó, al menos a mí leyendo este libro, fue cómo Vilaseca plantea que explicar la espiritualidad es casi una farsa. Una farsa. Lo compara con intentar describirle el color violeta a alguien que nació ciego. Uf, ¿Te imaginas? complicado. Es como si las palabras no alcanzaran. Precisamente. Vilaseca argumenta que el lenguaje se queda corto para abarcar la esencia de la espiritualidad. Es como si tuviéramos un mapa, ¿no? Que nos indique la dirección, pero no puede mostrarnos la belleza del paisaje en sí. Entiendo. La verdadera comprensión, según él, viene a través de la experiencia directa. Es la diferencia entre entender un concepto intelectualmente, ¿no? Sí. Y realmente vivenciarlo. Exacto. Y para adentrarnos en esa experiencia, Vilaseca nos presenta una decisión crucial. La pastilla roja o la azul, como en Matrix. Ah, me encanta esa analogía. ¿Verdad? Elegir entre la verdad aunque duela o la cómoda ignorancia. Claro. Vilaseca nos advierte, eso sí, que la pastilla roja, la de la verdad, puede ser incómoda. Incómoda. Porque nos obliga a confrontar nuestras creencias más profundas. Es como si tuviéramos que romper con la ilusión de la pecera mental en la que vivimos. Totalmente. No. Bien. Y eso a veces puede ser un proceso doloroso, Sin duda. pero al mismo tiempo También. liberador. Por supuesto. La pregunta que nos plantea Vilaseca es, ¿estamos realmente dispuestos a despertar Esa es la cuestión. y desafiar nuestras propias ideas sobre cómo funciona el mundo? Claro. ¿O preferimos seguir nadando en la pecera aunque sea una realidad limitada? Uf, gran pregunta. Uf, es un gran reto, pero creo que vale la pena. Vilaseca lo compara con la diferencia entre ser un turista o un viajero en el camino del autodescubrimiento. Me fascina esa comparación. El turista busca comodidad, se queda en la superficie, toma fotos, sigue su camino. Sí. El viajero, en cambio, se lanza a lo desconocido, se transforma en el proceso, se ensucia las manos, se pierde, se encuentra. ¿Con cuál te identificas más? Definitivamente con el viajero. Y hablando de viajes, Vilaseca nos comparte su propia travesía personal, la que lo llevó a escribir este libro. Sí, un recorrido que comienza en el catolicismo de su infancia. Ajá. Pasa por una rebeldía atea y llega a una experiencia mística que lo transforma por completo. Y no podemos olvidar la anécdota de la hostia. Imagínate, masticándola con la boca abierta en plena comunión. Ese detalle nos recuerda que detrás de estos conceptos hay una persona real, Totalmente. ¿verdad? Con sus propias experiencias y sus propias búsquedas. Humaniza las ideas de Vilaseca, las hace más accesibles. Totalmente. Y hablando de conceptos que nos hacen replantearnos nuestra visión del mundo, adentrémonos en la reinterpretación del pecado original. Ahí va. Aquí Vilaseca nos da una perspectiva totalmente nueva, ¿verdad? No lo ve como un concepto bíblico, sino psicológico. Interesante. Lo llama la herida de separación. La que experimentamos al nacer, claro, al separarnos de nuestra madre Ajá. y del estado de unidad en el que nos encontrábamos. Esa separación, dice Vilaseca, nos lleva a identificarnos con el ego, a creernos individuos aislados del resto. Es fascinante. Y a partir de ahí, Vilaseca describe al ego como un verdadero dictador, Casi nada. que influye en nuestra percepción de la realidad. Lo pinta como un personaje con características muy particulares. Sí, sí. Y creo que para entender realmente el impacto del ego en nuestras vidas, vale la pena profundizar en una de esas características. ¿Ah? Por ejemplo, Vilaseca dice que el ego es egocéntrico. Egocéntrico. Nos pone en el centro del universo, haciéndonos creer que todo gira a nuestro alrededor. Es verdad. Piensa en la última vez que te sentiste ofendido por un comentario. ¿No te pareció que la otra persona te atacaba directamente? Claro. Aunque quizás no era su intención. Ahí está el ego, haciéndonos sentir el centro de atención, Exacto. incluso cuando no lo somos. Esa egocentricidad nos lleva a vivir en un estado de constante insatisfacción, a querer siempre más, a buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, en la aprobación de los demás, en las posesiones materiales. Es como si el ego fuera un yo caprichoso que siempre quiere más, ¿no? Nunca está satisfecho con lo que tiene. Totalmente.
Y eso nos lleva a una búsqueda incesante de la felicidad en el exterior, sin darnos cuenta de que la verdadera fuente de paz y plenitud está en nuestro interior. Exacto. Uf, me está dando mucho en qué pensar. Y aún no hemos terminado de explorar el libro de Vilaseca. No, todavía nos queda mucho por descubrir en esta inmersión. En la próxima parte, exploraremos la crítica de Vilaseca a la religión, su visión del despertar de la conciencia y su propuesta de una espiritualidad sin religión. No se pierdan la segunda parte de esta inversión en Las casualidades no existen, aquí en Fruta Astral. Retomemos la inmersión en Las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Seguimos. En la primera parte exploramos esa herida de separación y cómo ésta nos lleva a identificarnos con el ego. Ajá. Ahora, adentrémonos en la crítica que Vilaseca hace a la religión, especialmente a las instituciones. Me intriga este punto, porque a veces pareciera que espiritualidad y religión son sinónimos. Ya. Pero Vilaseca hace una distinción, ¿verdad? Totalmente. Vilaseca argumenta que la religión en muchos casos se ha convertido en una especie de espiritualidad sin espiritualidad. Sin espiritualidad. Un conjunto de dogmas y rituales vacíos de experiencia real, como si se hubiera quedado atrapada en la forma, ¿no? Ya. Y olvidara la esencia de la conexión espiritual. Es como si la religión se hubiera convertido en un mapa que te indica la ruta, pero no te permite experimentar la belleza del viaje en sí. Exactamente. Vilaseca nos invita a recordar que la conexión con lo divino no necesita intermediarios. Nos dice que esa conexión reside dentro de cada uno de nosotros, ¿Ya? esperando ser descubierta. Y en ese sentido, ¿qué propone Vilaseca como alternativa a la religión tradicional? ¿Cómo podemos acceder a esa conexión interna? Él habla de un despertar de la conciencia. Ajá. Un proceso individual de autoconocimiento y conexión con nuestra verdadera esencia. ¿Ya? Y para ilustrarlo, utiliza la metáfora del juego de las matrioshkas, Las matrioshkas. esas muñecas rusas ¿Ah, sí? que se guardan una dentro de la otra. Exacto. Vilaseca compara al ser humano con una matrioshka, Ya ves. que tiene diferentes capas, ¿no? Diferentes niveles de conciencia. La capa más externa es la personalidad, Ajá. el ego, la máscara que mostramos al mundo. Debajo de esa capa se encuentra el alma, Ajá. la esencia individual con nuestros valores, talentos, aspiraciones, y en el centro, en el corazón de la matrioshka, se encuentra el ser. El ser, la esencia pura, ¿no? Exacto. La chispa divina, la conexión con la unidad. Sí. Mm. Es como si tuviéramos que ir desprendiéndonos de esas capas superficiales para llegar al núcleo de nuestro ser. Totalmente. Bien. Y para esto, Vilaseca nos invita a hacer un trabajo de introspección, ¿no? Mm. Autoconocimiento, cuestionamiento de nuestras creencias, patrones de comportamiento. Exacto. Es un viaje hacia adentro. Un viaje hacia adentro. Un viaje que requiere honestidad, valentía y mucha compasión con nosotros mismos. Y en este viaje de desnudar Ujú. nuestro ser, la meditación juega un papel fundamental. Por supuesto. Vilaseca la presenta como una herramienta para aquietar la mente, Ajá. para liberarnos del torrente de pensamientos que nos alejan de la experiencia presente, ¿no? Sí. Para conectar con la paz interior. Es como si la meditación nos permitiera salir del laberinto mental y encontrar un espacio de serenidad, de claridad. Exacto. Y nos anima a practicarla con regularidad, no como un ritual religioso, sino como una forma de cultivar la atención plena. Ya. La presencia en el aquí y ahora. Hablando de cultivar la conciencia, Vilaseca menciona algún obstáculo que podemos encontrar en este camino de despertar. Sí, habla del ego espiritual. Ego espiritual. Una trampa en la que podemos caer cuando en nuestra búsqueda de la espiritualidad nos dejamos llevar por la arrogancia, Ya. el deseo de sentirnos superiores, ¿no? La necesidad de aprobación de los demás. Es como si, en nuestro afán por ser espirituales, nos criáramos una nueva máscara, Claro, un nuevo ego que nos aleja de la autenticidad. exactamente. En lugar de buscar la conexión con lo divino, buscamos la admiración, la validación externa. Caemos en la trampa de convertir la espiritualidad en un producto, ¿no? En una imagen que proyectamos al mundo para alimentar nuestro ego. Y eso nos lleva a un camino de egoísmo, de competencia, de búsqueda de poder que nos aleja del verdadero despertar. Es una trampa sutil, pero muy común en el mundo de la espiritualidad. ¿Cómo podemos evitarla? Vilaseca nos invita a ser humildes, Ajá. a reconocer que no tenemos todas las respuestas, ¿no? A estar abiertos al aprendizaje constante, a cuestionar nuestras propias ideas, nuestras motivaciones. A ser auténticos en nuestra búsqueda, sin pretender ser algo que no somos. Exacto. Y para evitar caer en la trampa del ego espiritual, Vilaseca nos presenta una serie de principios para vivir una espiritualidad sin religión. Interesante.
Uno de ellos es la filosofía perenne, la idea de que todas las grandes tradiciones espirituales comparten una esencia común. Una esencia común. Un conjunto de verdades universales que trascienden los dogmas y las formas particulares de cada religión. Es como si existiera una sabiduría universal que se expresa de diferentes maneras en las distintas culturas y épocas, pero que en el fondo apunta a la misma realidad. Exacto. Y Vilaseca nos invita a beber de esa fuente de sabiduría. Ajá. A explorar las enseñanzas de diferentes maestros, tradiciones, sin aferrarnos a ninguna en particular. ¿Ya? Nos invita a buscar la esencia, el mensaje universal que se encuentra detrás de las formas. Es un llamado a la apertura, ¿no? A la exploración, a la búsqueda personal de la verdad, sin depender de dogmas o instituciones. Exactamente. Y para profundizar en esa búsqueda personal, Vilaseca nos invita a comprender la diferencia entre religión y espiritualidad. Ya habíamos hablado un poco de eso, pero me gustaría profundizar. ¿Cuál es la diferencia fundamental para Vilaseca? Para Vilaseca, la religión es un sistema de creencias, dogmas y rituales que se basa en la fe y la obediencia a una autoridad externa. Ajá. La espiritualidad, en cambio, es un camino de autoconocimiento, de conexión con nuestra verdadera esencia, que se basa en la experiencia directa y la búsqueda personal de la verdad. Es como si la religión fuera un camino preestablecido, ¿no? Sí. Un mapa que nos dice por dónde ir. Ajá. Mientras que la espiritualidad es una aventura. Claro. Una exploración libre e individual. Exacto. Vilaseca nos invita a dejar de ser fieles para convertirnos en viajeros, Me gusta eso. a explorar nuestra propia espiritualidad sin depender de dogmas o instituciones. Y en ese camino de exploración, Vilaseca nos da alguna herramienta, alguna guía para orientarnos, aparte de la meditación y el autoconocimiento que ya mencionamos. Por supuesto. Vilaseca nos habla de la sincronicidad, Ajá. la ley de la atracción, el karma, la reencarnación. Wow. Conceptos fascinantes que nos ayudarán a comprender la idea central del libro. Que las casualidades no existen. Exacto. Me muero de ganas de explorar esos conceptos. Bien. Pero creo que nos queda poco tiempo en esta parte de inmersión. Tienes razón. ¿Te parece si dejamos esos temas para la tercera y última parte? Me parece perfecto. No se pierdan la próxima parte aquí en Fruta Astral, donde continuaremos desentrañando las ideas de Borja Vilaseca. De vuelta a nuestra inmersión en las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Aquí estamos. En las partes anteriores, exploramos su crítica a la religión tradicional y esa importancia del despertar de la conciencia. Ahora, finalmente, vamos a adentrarnos en el corazón del libro. La idea de que las casualidades en realidad no existen. Es un concepto que nos invita a repensar nuestra visión del mundo. A menudo nos sentimos a merced del azar, como si la vida fuera una serie de eventos fortuitos, sin conexión aparente. Sí. Pero Vilaseca nos propone que todo lo que sucede tiene un sentido, un propósito, una razón de ser. Es una idea poderosa, pero también puede ser difícil de digerir, especialmente cuando nos enfrentamos a situaciones dolorosas, ¿no? O que simplemente no tienen una explicación lógica. ¿Cómo podemos empezar a comprender esta perspectiva? Vilaseca nos anima a ir más allá de la mente racional. Ajá. A abrirnos a la posibilidad de que exista un orden superior, una inteligencia universal que orquesta los eventos de nuestra vida. Un orden superior. No se trata de un Dios en el sentido tradicional religioso, sino más bien de una energía, una fuerza, una conciencia que impregna todo el universo. Es como si existiera una red invisible que conecta todas las cosas. Exacto. ¿No? Y nosotros como parte de ese entramado estamos influenciados por esa energía universal. Exactamente. Y una de las formas en que esa energía se manifiesta es a través de la sincronicidad. La sincronicidad. ¿Te acuerdas de alguna vez que pensaste en alguien y de repente esa persona te llamó o te envió un mensaje? Sí, claro. ¿O que encontraste la respuesta a una pregunta que te rondaba la cabeza justo en el momento menos esperado? Sí, sí. Son esas coincidencias significativas que, aunque parezcan casuales, tienen un significado profundo para nosotros. A mí me pasa con las canciones. Con las canciones. A veces estoy pensando en una situación específica y de repente la radio empieza a sonar la canción perfecta para ese momento. Es como si el universo me estuviera hablando a través de la música. Un ejemplo perfecto de sincronicidad ¿Lo ves? son esas coincidencias significativas que, aunque parezcan casuales, tienen un significado profundo para nosotros. Es como si el universo nos enviara señales, pistas que nos guían en nuestro camino. Sí. Pero ¿cómo podemos aprender a interpretar esas señales? A veces me cuesta diferenciar entre una simple coincidencia y una sincronicidad con un mensaje real. Vilaseca nos dice que la clave está en conectar con nuestra intuición, con esa sabiduría interna que a menudo se ve opacada por el ruido mental. Es esa vocecita que nos dice sí o no, adelante o detente, pero que a veces ignoramos. Exacto. Por miedo, por dudas. Y para escucharla con más claridad, Vilaseca nos anima a prestar atención a nuestras corazonadas, Ya. a esos impulsos internos
caminos que nos guían hacia lo que realmente resuena con nuestra alma. Es como si tuviéramos un GPS interno que nos indica la ruta, pero tenemos que aprender a confiar en él. Y aquí entra en juego otro concepto interesante que Vilaseca menciona: la ley de la atracción. Ahí va. ¿Cómo se relaciona con la sincronicidad? Para Vilaseca, la ley de la atracción no se trata simplemente de visualizar lo que queremos y esperar a que llegue a nuestra vida. Es un proceso más profundo que implica alinear nuestros pensamientos, emociones y acciones con nuestro propósito de vida. Es decir, que la ley de la atracción no funciona si solo nos quedamos en el plano mental. Tenemos que poner manos a la obra. Exactamente. La sincronicidad y la ley de la atracción trabajan juntas. Ajá. Cuando conectamos con nuestro propósito de vida, con lo que realmente nos apasiona, empezamos a vibrar en una frecuencia que atrae a nosotros las experiencias, las personas que necesitamos para manifestar nuestro potencial. Es como si activáramos un imán que atrae a nosotros las piezas del rompecabezas que necesitamos para completar nuestra misión en la vida. Exacto. Y para comprender mejor cómo funciona esta conexión entre nuestro propósito de vida y la sincronicidad, Vilaseca nos introduce el concepto de karma. El karma. Un concepto que a menudo se malinterpreta como un sistema de castigo divino. Sí. Vilaseca nos explica que el karma no se trata de un sistema de premios y castigos, sino de un principio de causa y efecto. Ya veo. Cada acción que realizamos genera una consecuencia, una energía que vuelve a nosotros en algún momento de nuestra vida. Es como si la vida fuera un espejo que refleja nuestras acciones. Totalmente. No. Lo que sembramos, cosechamos. Vilaseca nos invita a ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, a actuar con responsabilidad, a comprender que cada decisión que tomamos tiene un impacto en nuestra vida y en la vida de los demás. Nos invita a vivir con integridad, ¿no? Con coherencia entre nuestros valores y nuestras acciones. Exacto. Y en este viaje de aprendizaje y evolución, Vilaseca introduce un último concepto que nos invita a reflexionar: la reencarnación. La reencarnación. Es un tema que siempre ha generado fascinación. Sí. Vilaseca la presenta como una realidad o como una posibilidad. Buena pregunta. Y Vilaseca no la presenta como una verdad absoluta, sino como una hipótesis Ya. que nos ayuda a comprender el ciclo de la vida y la evolución del alma a través de diferentes experiencias. Es como si nuestra alma fuera un viajero que recorre diferentes vidas, diferentes cuerpos, para aprender, crecer, evolucionar. Exacto. Nos abre la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino una transición hacia una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. ¡Wow! Es una visión que nos llena de esperanza y que nos invita a vivir cada momento con intensidad, con gratitud, con la conciencia de que formamos parte de un viaje infinito. Así es. Y con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en Las casualidades no existen de Borja Vilaseca. Espero que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas y te inspire a explorar tu propia espiritualidad, a conectar con tu intuición, a descubrir el propósito de tu vida. Ha sido un viaje fascinante. Hemos explorado la naturaleza del ego, el poder de las creencias, la trampa de la mente, la importancia del despertar de la conciencia, la sincronicidad, las leyes de la atracción, el karma, la reencarnación. Es mucha información para procesar, pero Vilaseca la presenta de una forma tan clara, tan amena, que nos invita a seguir reflexionando, a seguir explorando. Sin duda. Y si quieres profundizar en las ideas de Borja Vilaseca, te recomiendo escuchar el audiolibro completo. Encontrarás el enlace en el primer comentario de este video. No te pierdas esta oportunidad de sumergirte en las casualidades. No existen, y descubrir todas las joyas de sabiduría que este libro tiene para ofrecerte. Y si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.